le voy a ceder la palabra al doctor Alejandro Macías, que, bueno, creo que no necesita más introducción, ¿verdad? Todos lo conocemos muy bien, pero bueno, cabe mencionar, desde luego, que el doctor Macías es médico cirujano, es especialista en medicina interna e infectología, es una de las personas que ha estado más activa ayudando a la población con sus acciones, con información hacia la población durante este periodo que ha sido tan dramático. Él es profesor de tiempo completo en el área de microbiología en la Universidad de Guanajuato. Y desde luego tenemos la fortuna de que él esté participando, sea parte del equipo de Salvemos Conciencia como miembro del Consejo Médico de nuestra iniciativa, nuestra organización. El doctor Macías nos va a presentar un tema que es muy interesante y que creo que está en la mente de todos nosotros, y esto tiene que ver con cuándo podemos esperar, es decir, cuándo terminará en México la fase epidémica de COVID-19. Le cedo entonces la palabra al doctor Macías. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Lauri. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar otra vez con Salvemos Conciencia. Felicidades por el trabajo que estás haciendo, que están haciendo, que estamos haciendo en Salvemos Conciencia, y por esta oportunidad de compartir también con Andreu, cuyo trabajo, el trabajo de la Universidad de San Luis Potosí ha sido de gran importancia, yo creo, para entender lo que está pasando en México y muy particularmente el trabajo que ha hecho Andreu. Así que me siento muy, muy honrado en que me hayas invitado a compartir con él. Si me permite, voy a compartir la pantalla. Vamos a ver, ya estamos aquí, creo. Ya me deberían estar viendo ahí, ¿verdad? Bueno. Mi presentación es cuándo terminará la fase pandémica en México. Y debo decir que hay especulación en esto, pero eso también me salva un poco de tener que estar bien en todo. Ahora Andreu nos presentó datos muy precisos de muchas cosas. El futuro es un poco más incierto, se basa en el pasado desde luego, pero la inferencia le facilita a uno que no tenga que estar necesariamente bien en todo. Entonces, sí quiero hacer ese deslinde, muchas de las cosas que diré podrán ser especulativas, pero yo creo que para mí es más o menos evidente lo que va a ocurrir en breve, y mucho de eso ya lo platicó Andreu. Las pandemias de influenza creo que nos han dejado una lección sobre la duración de los picos y las oleadas pandémicas. Y eso se conoció pues desde la pandemia de hecho desde antes, desde la pandemia del 1890, que se creía o se cree que fue de influenza, aunque ahora se dice que más bien fue un coronavirus y que debe ser alguno de los virus catarrales que tenemos ahora. Lo que nos deja de enseñanza el pasado es que cada oleada dura más o menos unos 90 días, más o menos. Puede entrar con una fuerza brutal o puede entrar con parsimonia, pero al final no va a durar en general menos de 90 días. De hecho, tú puedes aplanar un poco la transmisión y puedes hacer que dure un poco más para permitir que no te agarre con tanta sorpresa. Pero, digamos, si no tienes antivirales, no tienes vacunas, a lo que se refería el doctor Comas en este momento, pues tarde o temprano un virus que tenga una gran capacidad de infectar, pues va a infectar a prácticamente toda la población tarde o temprano, y es diferente si la infecta de golpe o la infecta tardíamente, pero finalmente va a lograr su objetivo cuando no hay vacunas y no hay medicamentos antivirales. La pandemia de influenza del 18-19 fue distinta en distintas ciudades del mundo, Nueva York, Londres, Berlín, pero vimos que tenía en prácticamente todas distintas oleadas. De hecho, las primeras oleadas, cuando la gente cree que ya la libró, son solamente como un poco para echarse para atrás y volver a pegar más duro, y no es nada raro. De hecho, la normalidad es que haya terceras oleadas o inclusive más. Eso es la influenza, desde luego. No quiero decir que sea exactamente igual el coronavirus, pero se parecen las situaciones. También el pasado nos enseña que el distanciamiento social funciona. Otra vez, para extender un poco esa duración natural de los picos, extenderla un poco más,
y que te permita responder sin el colapso de la sociedad o de las instituciones, como fue evidente en Filadelfia, por ejemplo, y San Luis. Una hizo distanciamiento social, otra no la hizo en la pandemia del 18-19, y las consecuencias fueron muy diferentes. Como ven, en Filadelfia hubo desfiles y hicieron fiestas y tuvieron una entrada brutal de la pandemia. En cambio, en San Luis, donde tuvieron acciones de distanciamiento, la pandemia entró con más parsimonia. Y eso se puede aplicar, yo creo que perfectamente, a lo que vemos con las pandemias en general de enfermedades respiratorias. En la pandemia de 2009-2010, donde yo fui el comisionado para influenza en la época el secretario de salud era el doctor Ángel Córdoba Villalobos, quiero que pongamos las cosas en perspectiva, porque vimos eso exactamente. Primero vino el brote de abril, mayo, más bien de marzo, abril, mayo, y también cuando creíamos que ya estaba bajando, vino un segundo brote mucho más intenso. Pero yo les muestro aquí el momento más álgido del brote. Y digamos, era un centinela de cómo estaba la cosa en la República. Todos los hospitales de los centros de los Institutos Nacionales de Salud, que incluyen muchos de los hospitales que están en Tlalpan, pero algunos otros en la República, como Yucatán, el del Bajío, Oaxaca, Tapachula. Bueno, vean cómo en octubre de 2009, que fue el peor momento de la pandemia, había en este grupo de hospitales 216 pacientes hospitalizados con influenza y 86 intubados. Refiriéndome a ese orden de magnitud que comentó ahora Andreu, esta pandemia de COVID es en órdenes de magnitud peor que aquella. En este momento yo les puedo asegurar que en un solo hospital se pueden encontrar todos estos 86 pacientes intubados que veíamos en todo un grupo de hospitales. Es más, lo hemos visto prácticamente, lo vimos de manera intensa durante los meses de junio, julio, agosto, y luego diciembre, enero, febrero, principios de marzo, y ahora seguramente vamos a volver a ver eso. Esta pandemia, no lo dudemos, es en órdenes de magnitud peor que la pandemia de 2009. 2010 en las repercusiones que va a tener a corto y largo plazo. En el mundo, pues esta es una verdadera tragedia. El tamaño de esta tragedia también es en órdenes de magnitud de las pandemias que hemos visto, inclusive me refiero a pandemias respiratorias que hemos visto en los últimos 100 años. Ha venido en oleadas en el mundo también. Pareciera que en este momento estamos entrando, según lo veamos, en tercera o cuarta oleada en el mundo de promedio de casos. Aquí señala más o menos, este es el promedio diario de casos, 500,000 más o menos estaríamos en estos momentos. Esto es a julio 13, esta no la he actualizado. Pero ya nos mencionaba también Andreu que esos 500,000 son seguramente un subreporte, el que platicaré ahora que hable de los casos en México. Porque en el mundo, según eso, tendríamos para estas fechas unos 200 millones de casos. Y sin embargo, el mundo ha visto seguramente al menos 20 veces eso, unos 3,000, 4,000 millones de casos, seguramente. Y se han reportado en el mundo estos 4 millones de casos. Seguramente ese también es un gran subregistro. Probablemente eso habrá que multiplicarlo por al menos 2 o 3. Y casi seguramente cuando todo esto termine, habremos visto al menos entre 15 y 20 millones de muertes en el mundo. Cuando seamos con un cálculo conservador. Y vemos que comparará a lo mejor contra la gran pandemia de influenza del 18 y 20, pero no le quedará muy a la saga en enfermedad y muerte. Actualmente en el mundo, como ven aquí en el promedio móvil diario, se saca con las muertes de una semana, pero se divide entre 7, se están reportando alrededor de 8,000 muertes diarias para todo el mundo, pero seguramente eso corresponde también a un gran subregistro. En México, la tercera ola es ya clara, es más intensa en algunos lugares que en otros. Para estos momentos nos están reportando alrededor de 10,000, 11,000, 12,000 casos diarios.
Si aplicamos el factor de 20, 25 que nos mencionaba Andreu, realmente estaremos viendo en este momento cerca de 250,000 mexicanos infectados todos los días. O sea que en 4 días podemos juntar 1,000,000 de infectados nuevos en México, lo cual no es descabellado porque nos falta todavía de infectarse más o menos el 25 o 30% de la población. Y hemos visto, sí, que a pesar de estar incrementándose los números a cifras semejantes a las de algunos de los momentos peores de junio, julio y luego de enero, febrero, la mortalidad no se ha incrementado en la misma manera, por lo que mencionaba también ahora Andreu, seguramente porque está afectando a gente más joven, con menos factores de riesgo, o podrá estar dando algunas reinfecciones de gente que ya tiene alguna inmunidad y que tiene un cuadro más leve, o estar infectando también a alguna gente que ya esté vacunada, pero está teniendo ya, sin duda, el efecto de la vacunación, porque también honor a quien honor merece. En México ya hay un efecto de la vacunación, por peor o por malo que sea. Lo que estamos viviendo hubiera sido mucho peor si no estuvieran vacunadas las personas mayores de 50 años de edad. Si no estuvieran vacunadas las personas mayores de 50 años de edad, en este momento estaríamos viendo una situación mucho peor de la situación que estamos viendo, que es difícil, pero sería en órdenes de magnitud peor si estuvieran sin vacunar las personas mayores de 50 años de edad. México va a seguir con una tendencia en incremento, yo creo seguramente, si vemos la curva, pero además también por el tipo de sociedad que tenemos en los grandes centros urbanos. Este es un medidor de CO2, nos señala el grado de contaminación del aire que estamos respirando. Aquí dice 541, es bastante decente, en general hay que estar abajo de 700 para estar seguros, 700 a 1000 partes de dióxido de carbono ya están en algún riesgo, pero más de 1000 estamos en muy alto riesgo de infectarnos si estamos compartiendo el aire con alguien que tenga el virus. Esto es en un lugar bien ventilado, 540 partes. No alcanza a ver ustedes aquí, pero esta es una unidad de terapia intensiva. 1800. ¿Qué quiere decir? Que eso también nos está dejando luz de lo que ha pasado seguramente en tiempos pasados con virus como los virus de la influenza. Tú entras al hospital por una enfermedad y compartes el aire con los demás y al final te enfermas de otra cosa. Y creo que también ahí nos queda como lección y como lo que deberemos hacer, que en efecto en el futuro no podemos tener hospitales COVID y hospitales no COVID. Tenemos que brindar aire de calidad que estemos respirando el personal y los pacientes, todos, un aire en el que no te infectes, porque ahora sabemos que el aire es el que nos está infectando. Esto viene por el aire. Entonces, vamos a tener que dejar, sí, esos modelos de hospitales COVID y no COVID para pasar a hospitales que ofrezcan un aire de calidad que respiramos. Yo he platicado que recuerdo muy bien cuando empezaba, ya tengo la edad suficiente para recordar lo que pasaba cuando empezó la pandemia o la epidemia de VIH en México. En aquellos momentos teníamos a los pacientes de VIH en un lado del hospital, los segregábamos, porque así pretendíamos también prevenir la diseminación del VIH dentro de los hospitales. Ya vimos que si tú brindas seguridad y consideras que todo paciente puede tener VIH, bueno, pues entonces tienes el mismo hospital para todos. Y yo creo que así vamos a tener que hacer también con COVID. Y además, tendremos que hacerlo no solo para los hospitales. Esta es una lección este es, por ejemplo, el metro. Una lección de que tenemos que brindar también un mejor aire para respirar en los lugares públicos cerrados. Este es el metro, 1800. Ahí tienes muchísimo riesgo. Aunque traigas un cubrebocas, el cubrebocas es eficiente, pero el cubrebocas no va a evitar que te infectes si tienes que estar, por ejemplo, allí en ese ambiente más de 15 o 20 minutos. Probablemente, aunque traigas cubrebocas, no es perfecto, te vas a poder infectar. Y eso va a ser una de las grandes lecciones. Y sin embargo, la presencia
de estos ambientes que todavía tenemos en México, todavía tenemos el metro, todavía tenemos el transporte público, todavía tenemos las grandes concentraciones poblacionales, nos señalan que esto no se va a detener, esto va a seguir avanzando como se mencionó ahora. ¿Y qué tanta intensidad va a tener o tiene? Pues es muy intenso. Miren, yo les voy a poner ahora, puesto que en México se ha descrito recientemente el, eh, el nuevo semáforo epidemiológico. Les voy a dar solamente uno de los señalamientos del nuevo semáforo epidemiológico. Yo no quiero decir que esté bien o mal, o que esté mejor que los semáforos de Europa, por ejemplo, porque en ningún caso los parámetros que usan esos semáforos están ponderados o están validados por algún estudio de investigación. Yo solamente les señalo. Por ejemplo, aquí ahora, para la semana 27 en México, se reporta un 34% de pruebas, de positividad de pruebas de COVID. Estoy hablando básicamente de pruebas de PCR, pero también incluyen aquí pruebas de antígeno. Y eso es por parte del nuevo semáforo. El nuevo semáforo señala que por abajo del 20% realmente hay seguridad. Vean ustedes lo que señala, por ejemplo, el mismo semáforo o un semáforo semejante en algunas partes de Europa. Les pongo el de España. Este es el semáforo de México. Vean, como 20% a 30% es 1, 30% a 40% es 2 y más de 50% es 4. Esos mismos, pónganlos ustedes en Europa, pero 4% es 1, algo así como 7% es 2, 10% es 3 y una situación ya extraordinariamente difícil es más de 15%. Entonces, yo creo que evidentemente en México vamos a seguir teniendo una etapa muy intensa y eso ya también nos permite inferir qué es lo que va a pasar. Bueno, pues lo que mencionaba también ahora Andreu, se va a seguir infectando mucha gente hasta que el virus de alguna manera agote su capacidad de infectar y se retire para pensar en volver en las siguientes oleadas. Hacia diciembre del 2020, creo que los datos eran, sin embargo, hasta noviembre nada más, el Instituto Nacional de Salud Pública ya había encontrado que el 25% de los mexicanos ya tenían algún tipo de infección. Eso quería decir, ya fíjense, finales de noviembre de 2020, ya se habrían infectado en México 40 millones de personas. 40 millones. Lo cual señala también que los casos que estaban registrados pues son un gran subregistro. Por datos de la Universidad de San Luis Potosí, del doctor Comas, se puede estimular, se puede estipular que probablemente ya más del 70% de la población esté con algún tipo de inmunidad, ya sea porque se infectó y ahora porque agreguemos la inmunidad que nos da la vacuna, así sea parcial. Estos son cálculos a junio, cerca del 70%, pero seguramente para estas fechas ya más del 70% de la población en México tiene algún tipo de inmunidad. Y eso nos señala también que no va a ser fácil llegar al 100%, porque inicialmente creíamos que con relativa facilidad íbamos a llegar a esa inmunidad de rebaño a la que me referiré un poco más adelante y veremos que la verdad es que no la vamos a alcanzar, a pesar de que ya estemos con una inmunidad tan alta en México. ¿Por qué? Entre otras cosas, por lo que ya mencionaba también Andreu, por las variantes. Yo solamente quiero señalar aquí también que la variante México-americana, que era la 519, que está aquí en azul turquesa, pues dejó prácticamente ya su lugar, primero para las variantes alfa, antiguamente conocida como variante de Inglaterra, y después a la variante gamma o variante de Brasil, pero ahora, sobre todo, al crecimiento que está teniendo la variante 617.2, que es ni más ni menos que la variante Delta, que ya para estas fechas debe haber tomado por asalto a prácticamente toda la República. Y eso va a significar que la inmunidad con la que contamos es una inmunidad parcial y que muy probablemente mucha gente que ya se infectó se pueda volver a infectar, aunque sí, como ya decía Andreu también, de una manera más leve. No vamos a tener tanta gente grave, ojalá, y así lo señala también la evolución de la epidemia en este momento, porque
Primero, la gente predominantemente infectada ahora es gente más joven. Y segundo, los que se están reinfectando ya tienen un cierto tipo de inmunidad que los protege, aunque sea parcialmente, y en eso se parece muchísimo también a la influenza, que aunque el virus va cambiando, si te toca una infección por un virus cercano en el tiempo al virus previo con el que te infectaste o te vacunaste, todavía te protege. Te protege. Y creo que ese también es un mensaje muy importante que tenemos que hacerle a nosotros, al personal y a la gente, que la vacuna no pretende necesariamente que no te enfermes, pretende que no te enfermes gravemente y que no te mueras. Otra cosa es que hay que considerar la epidemiología de los virus respiratorios. En términos generales, consideramos que en tiempos de invierno circulan prácticamente todos los virus, pero no es así. Realmente, virus de invierno, hay pocos, ¿eh? Son el virus de influenza, que aparece co-circulando con el virus incisional respiratorio de los niños predominantemente, y posteriormente, ya sea por ahí en el hemisferio norte, por ahí de finales de enero, principios de febrero, empiezan a circular o co-circular los coronavirus. Esos son los virus de invierno, de la estación de invierno. Durante otras épocas del año vemos, por ejemplo, los veraniegos, que son los metaneumovirus, los primaverales, perdón, que son los metaneumovirus, los de verano, como ven aquí, son básicamente enterovirus. Bueno, otros se distribuyen en todo el año, un poco los adenovirus también en todo el año, pero esto es importante, que los virus de influenza, los coronavirus y los virus incisionales respiratorios tienden a volverse en una estación muy definida hacia el invierno. Y yo creo que ya nos permite inferir también que este virus, este SARS coronavirus 2, una vez que termine de infectar una gran cantidad de gente, va a estar volviendo a co-circular. Y yo creo que pudiera ser que ya a partir de enero y febrero del año que entra, de 2022, en algunos países que ya lograron un alto nivel de inmunidad, ya sea por infección o por vacunación, el virus tiende a tomar ya una cierta estacionalidad en invierno, y como no se favorece su transmisión en épocas veraniegas, veamos ya probablemente a partir del año del 22 su fase, digamos, estacional. Una cosa es también hablar de COVID, y otra cosa que creo que se tiene que hablar es que el síndrome post-COVID nos va a dejar una gran secuela. Vamos a dejar, cuando dejemos de ver de manera epidémica el virus de COVID, vamos a ver, por lo que vemos aquí, el síndrome post-COVID. Y van a ser muchos pacientes. De hecho, yo actualmente como infectólogo, estoy viendo los nuevos casos de esta tercera ola de COVID. Esta es la etapa viral. Todos sabemos que eso dura generalmente 1 o 2 semanas. Viene la enfermedad respiratoria, la enfermedad grave en algunos sí, en otros no. Pero luego, en más o menos el 50% de los que tienen una enfermedad clínicamente importante, van a tener secuelas crónicas como fatiga, disnea, ansiedad, depresión, insomnio, dificultades para respirar, palpitaciones. Algunos van a quedar con daño renal, angustia, depresión. Eso también va a ser epidémico, porque estamos acostumbrados a ver a la gente con fatiga crónica o esos que llamamos síndromes síndromes disfuncionales o síndromes de fatiga crónica, síndromes psicosomáticos. Realmente es un cajón desastre donde hemos puesto a todos esos pacientes, pero la verdad es que vamos a ver muchos más, porque muchos de los que estamos viendo ahora son esos. Y como les decía, yo ahora como infectólogo, a pesar de que estamos en plena tercera oleada, estoy viendo más pacientes con síndrome post-COVID que con COVID. Y eso va a ser una carga también para la salud pública que se va a sumar a las enfermedades agudas. Hay teorías de por qué ocurre eso. Yo creo que algunas de las de mayor tendencia es pensar que la proteína spike de alguna manera queda almacenada
en las células presentadoras de antígeno que están de alguna manera haciendo crónico el sistema o la inflamación, la vasodilatación o lo que tenga que ser. Esta es una muy buena referencia para el que les interese. ¿Eh? Este es de un autor, búsquenlo como Patterson, Bruce Patterson, habla muy bien de todo eso, pero y quiero decir que eso se va a sumar sin duda a las secuelas que vamos a tener y cuando ya se da la fase pandémica, vamos a ver una cierta epidemia también de gente con fatiga crónica sin ninguna duda para mí. Finalmente, las vacunas no salvan vidas, la vacunación es lo que salva vidas. Yo pongo aquí un cálculo de marzo de 2020, porque así creíamos que iba a ser, y creo que hay que aceptar esa culpa. Todos calculábamos que si el virus entró con un R0, o sea, si una persona en promedio infecta a otros 3 de 3, entonces la fórmula mágica es 1 menos 1 sobre el R0 y es la inmunidad de rebaño a lograr. Decíamos, bueno, si tenemos un R0 de 3, que es lo que tiene el virus de Wuhan o el que posteriormente pasó a Europa, pues 1 menos un tercio es 0.66. Cuando lleguemos a 66% habremos logrado la inmunidad de rebaño. Y era toda una esperanza, decíamos, bueno, no se ve tan difícil, ¿verdad? Entre los que se infecten y ojalá tengamos una vacuna rápida. Pues resulta que andamos en más de 70% y no hemos llegado a la inmunidad de rebaño, porque este virus ya nos enseñó que es mucho más inteligente que eso. Este virus va a estar cambiando, ¿verdad? Y va a burlar un poco la inmunidad y la vacunación. Aquí vemos el plan de vacunación que se estableció en México en diciembre del 2020, que establecía personal de salud de primera línea, que creo que eso ha sido un error decir que hay personal de salud de primera línea. No hay personal de salud de primera línea. Todo el personal de salud es de alto riesgo. A veces, de hecho, el personal que se considera que es de menos riesgo puede ser el de más riesgo. Por ejemplo, un médico general que atiende a un paciente en condiciones precarias, pues tiene más riesgo inclusive que un médico que trabaja en la terapia intensiva, donde ya el paciente tiene menos virus. Pero bueno, había todo un plan de empezar con el personal de salud, luego los de mayor edad y ir bajando poco a poco. El plan no está mal, pero ¿en qué falló? No fue culpa de nadie, probablemente fue una situación internacional, pero mucho dependía de esta planta del Liomont, que iba a producir muchas vacunas, más de 10 millones por mes. Y así se establecía que a partir de marzo la planta de Liomont iba a producir 10 millones y luego 15 millones por mes, iban a dar más que de sobra para todo México y eventualmente inclusive para Latinoamérica. El problema es que la planta primero tardó más en estar y luego no ha habido insumos internacionalmente de laboratorios, frascos, lo que ustedes me digan, y la planta no ha podido producir lo que se suponía que iba a producir entre México y Argentina, y eso descarriló todo el sistema de vacunación y entonces hemos ido desfasados contra el primer plan, porque además hubo que salir a comprar vacunas, igual que otros países de América Latina, de chile, dulce y de manteca, y eso ha dificultado mucho la logística de la vacunación, porque el que se vacuna con una, pues se tiene que revacunar con la misma, pero a veces a la gente ya no le gustó una y se quiere revacunar con otra. A una región se vacunó con una, un grupo de edad con una, otro grupo de edad con otra, en una región se puso una, en otra región se puso otra, y eso, insisto, ha dificultado mucho la vacunación, a diferencia de, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde hay 2 o 3 vacunas, en Israel, que hay una sola vacuna, pues es mucho más sencillo. Entonces, México se enfrentó a esas dificultades. No tuvimos primero la vacuna de AstraZeneca, que suponía que íbamos a tener en grandes cantidades, para lo que había hecho un contrato de riesgo la Fundación Carlos Slim. Y luego, pues la diversidad de vacunas y además la diversidad de eficacias de las vacunas, porque ahora sabemos que sí, todas te pueden evitar una enfermedad grave, pero hay unas mejores que otras, eso sí ya lo sabemos, y en el futuro eso también deberá cambiar los mecanismos de compra del gobierno. Aquí y ahora se han vacunado, de acuerdo con cálculos de este investigador de la UNAM, de Arturo Erdely, se han aplicado 55 millones de dosis, lo cual significa alrededor de 22 millones de gente ya completamente vacunada, y 16 millones y medio de gente parcialmente vacunada. Y podemos decir, bueno, tiene ya al menos una dosis, 38 millones, 39 millones en México.
Sí, solamente que esos 39 millones no necesariamente se fueron a gente que no era inmune. Muchos de esos se fueron a gente que ya era inmune. Y entonces, en la medida que aumenta el porcentaje de gente con inmunidad, la cobertura de vacunación se va volviendo más difícil, porque ya encontrar a los no inmunes es cada vez más difícil. Y entonces, la infección va agregando puntos rápidamente a la inmunidad de rebaño, pero no así la vacunación. La vacunación va mucho más lenta, como ya nos mencionaba también ahora Andreu. Y eso ha hecho que el plan inicial, lo que ven ustedes aquí a la izquierda, se haya ido dilatando y ahora se ha aplanado ese plan y las dosis aplicadas y las personas con esquema completo pues están por detrás de lo que se suponía que teníamos que haber alcanzado ya para julio 20. Y otro problema que ha habido es que se han ido acumulando algunas vacunas en inventario o estarán en camino y no se están poniendo, no están llegando todavía con la misma rapidez que en un principio al hombro de la gente. Yo creo que eso nos deja también el mensaje de que tenemos que descentralizar la vacunación. El que vacune más rápido, que tenga más vacuna, pero creo que, en efecto, una vez que llega la vacuna, tiene que llegar más rápido al hombro de la gente, porque esa es la esperanza de que esto se detenga antes de tiempo. También por una experiencia de Israel, cuando tú empiezas a vacunar rápidamente un grupo, por ejemplo, en Israel empezaron a vacunar aquí en azul turquesa a los mayores de 60 años de edad, pero como ven acá, la caída no es inmediata. Ya nos mencionaba también Andreu que hay una latencia entre el tiempo que tú alcanzas un grupo poblacional y el tiempo en que ya empiezas a ver la caída en los casos y en las hospitalizaciones para ese grupo. Entonces, aunque acabáramos hoy mismo, eso no significaría que ya mañana vamos a ver menos casos en la comunidad o en los servicios médicos y en los hospitales. Por eso también es la gran importancia de ir lo más rápido que se pueda con la vacunación. El Economist, la unidad de equivalencia de The Economist, manda a México a lograr ya esa inmunidad de rebaño hasta 2022. Yo creo que, sin embargo, si consideramos la gran cantidad de gente que ya se infectó en México y la inmunidad que ya nos dejó y los que se van a infectar ahora, yo sí creo, al menos tengo la esperanza y tengo el derecho otra vez, como les decía, de equivocarme, pero yo sí creo que hacia 2022, dado el gran número de gente que ya se va a haber infectado, el avance que va a tener para entonces la vacunación, yo creo que esta enfermedad pasaría ya a tener su etapa estacional a partir de 2022. Creo que al menos se puede inferir que hay una buena probabilidad de que así ocurra y ya para entonces tengamos esa, entre comillas, inmunidad de rebaño. Pero es que la verdad la inmunidad de rebaño no la vamos a alcanzar porque las variedades, si bien como se conoció desde un principio, son cubiertas por la vacuna, no son cubiertas con la misma eficacia. Por ejemplo, una dosis puede cubrir solamente por un 33%. Es distinta a la información que tenemos de Israel, por ejemplo, con el Reino Unido. La información del Reino Unido es un poco más optimista en relación con lo que hagan las vacunas en relación con las variantes, pero bueno, es evidente que la vacunación en el futuro va a tener que cambiar, pero que aquí y ahora todavía nos funciona, sobre todo la gente que tiene esquemas completos, para las variantes, aunque esa variante tenga una cierta resistencia a la vacunación, todavía nos funciona. Y a nivel poblacional, la entrada del virus en poblaciones vacunadas todavía se está viendo apaciguada, de manera que no estamos teniendo la mortalidad que tendríamos si no tuvieran esa vacunación. Y entonces, esa inmunidad de rebaño, yo he hecho este símil de que es un poco como la paradoja de Aquiles y la tortuga. Parece que ya la estamos alcanzando, ya le estamos llegando, pero ya avanza un poco más la tortuga. Ya estamos avanzando y ya estamos llegando, pero ya avanza un poco más la tortuga. Es un poco una curva asintótica, digamos que la verdad es que nunca lo vamos a alcanzar. Cada vez vamos a estar más cerca, pero nunca lo vamos a alcanzar. Este virus con sus variantes, inicialmente tenía un R0, o sea, una persona era capaz de infectar a otras 2,5, 3. Cuando se va a Europa, ya infecta a 3. Esto era por la mutación 614, me parece. Luego, cuando se desarrolla en Inglaterra, ya el R0, una persona podía infectar a otras 4 o 5. Y luego la variante de la India, la Delta,
ya puede llegar a 8 y ahora dicen que la 8 Plus puede llegar a 10, no sé, se va a parecer mucho esto a las paperas o al sarampión. Y significa que cada vez vamos a tener más efecto de la vacunación, pero realmente nunca vamos a llegar. Y eso es una señal de que este virus va a volver por oleadas a infectar a los que no ha infectado. Y es una señal para los que no se quieran vacunar o que no hayan podido vacunarse. Este virus tarde o temprano te va a infectar. Si no es en esta etapa epidémica, te va a infectar en los años venideros, en las etapas estacionales, porque ese virus es así, se va y vuelve por los que no ha infectado, se va a ir y va a volver en oleadas cada vez más pequeñas, cuando ya pase a la etapa estacional, que yo insisto, yo creo que podría ser ya a partir de 2022. Entonces, ¿cuándo terminaremos? Pues ya sabemos, estas son, por ejemplo, estimaciones que se han conocido desde siempre, que viene una etapa de inicio, una aceleración, una desaceleración y una preparación para la siguiente oleada, y que la forma de la curva depende mucho de cuánto va a ser su subida y qué tan rápido va a bajar y de qué manera tan explosiva va a entrar. Yo creo que ya podemos decir, este es un cálculo también de Arturo, que si esto está entrando con una verdadera escarpada en este tercer pico, pues vamos a llegar a probablemente el mes y medio, y hacia finales de, por ahí, octubre, noviembre, probablemente estaremos volviendo a la basal. Y yo creo también, como señala aquí en esta figura de Arturo, que probablemente ya hacia diciembre, enero, estaremos en una etapa estacional. Ojalá que así sea, que este virus nos deje, si no convivir con él, coexistir con él, que no nos derrumbe ya nuestras instituciones y que al menos se comporte como el virus de la influenza, que sea un buen virus, que sea bien portado, que haga lo que hace el virus de la influenza, que nos causa daño, pero que nos permite al menos mantener nuestras instituciones activas, nuestra actividad cultural, económica, y la lección es que lo vamos a tener que estar persiguiendo con las vacunas en los años venideros. Y yo creo que esto también nos deja algunas lecciones. Esto que nos ha pasado ha sido muy duro. Yo creo que todos hemos visto morir gente en cantidades que no estamos acostumbrados, simplemente. Yo digo que en los hospitales ve uno salir un cadáver y siempre se hace con la mayor discreción por la parte de atrás del hospital. Y lo que yo vi en febrero es que ya se había perdido todo el recato. Ya los pacientes, los muertos salían por la parte de enfrente del hospital, ya habíamos perdido inclusive ese cuidado, no sé, a mí esa impresión me daba que los hospitales estaban convertidos ya en fábricas de ataúdes, que es muy duro decirlo de esa manera, pero es que no estábamos acostumbrados a eso. Llegó un momento en que nos acostumbramos a ver salir a los pacientes por decenas muertos de los hospitales. Eso creo que no nos debe volver a pasar. México necesita una mayor inversión de salud. Nuestros hospitales estaban ya de por sí en condiciones precarias. Nuestra inversión en salud ha sido muy pobre. Tenemos que invertir más en salud. No podemos aceptar una inversión tan pobre en salud. México necesita más y mejores terapias intensivas. No necesitamos nada más incrementar el número de ventiladores. Yo sé que hay muy buena intención en eso y eso no es criticable, pero cuando esto empezó, México tenía una cifra mínima de camas de terapia intensiva. Pero camas de terapia intensiva significa personal capacitado para manejar un paciente crítico en ventilador. Yo también he dicho que pocas cosas en la medicina tienen tal fineza como sacar vivo un paciente del ventilador. Mandarle a un paciente en camas con ventilador, como está en el indicador, por ejemplo, eso no significa nada, porque si tú mandas a un paciente a una cama con ventilador, pero esa cama no está en terapia intensiva, si esa cama no tiene personal capacitado, tu mortalidad va a ser del 100% en esas camas. Necesitamos mejores terapias intensivas, intensivistas, personal que tenga acceso a la capacitación, mejor preparación para desastres, que esto no nos vuelva a pasar, que no nos tropecemos con la misma piedra y las lecciones que debimos haber aprendido de 2009, 2010, que ahora sí las aprendamos, porque al final también una lección importante es que necesitamos fabricar nuestras propias vacunas, porque no podemos esperar que
digamos que otros países se harten un poco de vacunar hasta que empiecen a soltar la vacuna. México necesita fabricar su propia vacuna. Yo creo que en eso México está haciendo un buen esfuerzo. Yo creo que el Estado, el gobierno, las instituciones privadas, las instituciones, las universidades están haciendo un gran esfuerzo para que volvamos a lo que hizo alguna vez México, producir vacunas. Creo que es absolutamente indispensable. Termino diciendo que probablemente soy un optimista que no tiene redención, pero espero yo que estemos ahora sí viendo ya el último coletazo de la fase pandémica de esto. Lo que hemos visto ha sido muy duro, hemos perdido gente muy querida, pero veamos esto ya un poco más con esperanza de que no nos cause tanta enfermedad, tanta muerte en el futuro y aprendamos las lecciones para una sociedad mejor. Muchas gracias por su atención.